presentar su palabra como cada ocasión que me lo hace o que me lo permite. Hace unas semanas que estábamos cruzando por aquí, le decía al hermano, estábamos subiendo para Washington y allí estábamos terminando una campaña hace 2 semanas, y el fin de semana de hace 2 semanas estaba en el estado de Minnesota, de Nebraska, y mientras iba para Nebraska entré en una situación difícil donde me llené de impaciencia y empecé a correr en vez de 65 o 75 millas por hora. El policía, como es tan cortés y tan amable como uno, cuando uno hacía esa velocidad, se dio la vuelta muy amablemente y me siguió y me dio la oportunidad de pararme por aquí. Pero es tan bueno que me dice el policía, ¿para dónde vas? No, voy cansado, ya quiero ponerme a dormir por allí. Y me dice ¿pero por qué llevas tanta prisa? Vas un poquito rápido. Le digo, no me di cuenta. Hermano, sí me di cuenta, pero sin embargo yo quería esquivarme. ¿Saben qué descubrí? Que no nos podemos esconder de la presencia de Dios, que siempre Dios va a estar pendiente de nosotros, y que cuando nosotros le pedimos a Dios, Él siempre nos va a cuidar. ¿Cómo que descubrí allí? Que en la trayectoria iba yo tan rápido que pudo haber ocurrido un accidente, y no me detuvo para que las cosas no sucedieran, ¿no? Y llegara a salvo a donde tenía que ir. A donde llegamos allí a presentar la palabra de Dios, descubrimos que había una persona necesitada de Jesús, tan necesitada que estaba al borde del suicidio, y el Señor permitió que llegáramos a salvo. Por eso me detuvo el policía, porque no es a la velocidad mía, es a la velocidad de Jesús. Y esta semana yo les voy a invitar a pasear con Jesús. Yo no sé cuáles son los pedidos que tú traes para Cristo en esta noche, pero sin duda que si tú traes un pedido especial lo puedes depositar en las manos de Jesús. Nosotros debemos ser específicos con lo que pedimos. Y cuando siempre que viajo, yo siempre le digo, Señor, por favor, cuida mi espalda y mi frente. Ese es el pedido que le hago al Señor. Líbrame de cualquier accidente, cuida mi espalda y mi frente, y líbrame de cualquier policía. Entonces el Señor me libra cada vez. Y así como eso que yo veo cada día, el Señor puede hacerlo contigo. Esta noche oraremos por las familias. Una familia que yo perdí hace unos años atrás, pero ahora me he encargado de pedirle al Señor por los que todavía la tienen, que puedan mantenerse. En esta semana van a conocer un poco de mi historia. Van a conocer un poquito de cómo Dios me ha ayudado a levantarme, cómo Dios me ha ayudado a que permanezca con Él a pesar de las situaciones difíciles que vengan. Yo no sé cuáles sean las tuyas, pero el Señor un día, mientras estaba al borde de la muerte, después de una etapa difícil en mi vida, me llevó al libro de Isaías. Y me dijo allí en el libro de Isaías, capítulo 40, quién era Él. Y entonces de ahí para adelante, después de estar a punto de entrar a un estado crítico, a donde llegué con un psiquiatra, después de que el psiquiatra me dice, tienes aquí 60 cajas de pastillas, con 60 pastillas cada una, esto lo vas a tomar de por vida. Yo le dije a él, y esto significa que no voy a ser sano. Y él me dice, te va a ayudar. Después de eso salí de ese lugar y le dije a Jesús, Señor, tú eres la solución para mí. Amén. Por eso es que el mensaje de hoy lo hemos titulado Jesús es la solución. Si has llegado al borde del precipicio y ya no sabes qué hacer, yo quiero decirte que hay alguien que espera por ti. Hay alguien que está pendiente de ti y que está deseoso de poder ayudarte. Esta noche vamos a orar por las familias. ¿Les parece? Amén. Hay alguien en esta noche en especial que necesita de Jesús, porque su familia está despedazada, está dividida o está a punto de separarse y quisiera que Jesús le ayude. Yo quisiera que te pongas de pie allí donde estás, porque en esta noche necesitamos orar y pedirle a Jesús que Él sea, porque Él puede ser la victoria en esa situación. Amén. Vamos a orar en esta noche. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. Venimos hasta este lugar para escuchar tu voz, porque solamente tú tienes la solución. Cuando todo está perdido,
tú puedes resolver a pesar de las cosas que suceden en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús en esta noche que intercedas por los matrimonios, por las familias de esta ciudad, de esta iglesia, de este tu pueblo. Que si hay alguna situación difícil entre los hermanos, esposos y esposas, que puedan ser saciados en el nombre de Jesús y que puedan ser resueltos por la gracia y la misericordia que tú tienes, Padre. Si hay algún joven que está rebelado contra su padre, que tú le puedas ayudar para que se encuentre una vez más con papi y con mamá. Señor, no hay nada más hermoso que tener una familia. Por favor, Señor, ten misericordia de los que están hoy unidos y de los que tienen problemas. Te suplico también, Señor, que tú puedas ayudarles a resolver. Que esta noche puedan ver que tú eres la solución. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento. Esta semana vamos a analizar, vamos a estudiar cada noche, porque el plan de estas noches es que nos quedemos con 2 textos grabados en esta semana. Y vamos a iniciar siempre cada noche con el capítulo 40 de Isaías. Capítulo 40, versículos 28 y 29 del libro de Isaías. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. ¿Lo tenemos? ¿Decimos amén? Si alguien no tiene Biblia, todos tenemos Biblia. Si alguien no tiene Biblia, yo veo allí una serie de Biblias allí. Hacerlas llegar con nuestros invitados de cada noche. Isaías, vamos a repetirlo todos juntos, en coro. Dice la palabra de Dios: ¿no has sabido? 40, 28 y 29. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué más dice? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el 49 dice, ¿cómo dice? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene que ninguno. A ver, hermanos, vamos a repetirlo porque ahora los estoy escuchando. Vamos a repetirlos todos en coro esos textos. Una vez más. Isaías 40, 28 y 29. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es, el cual creó los confines, no desfallece, y su entendimiento, Él da esfuerzo y multiplica? Palabra de Dios. Jesús es la solución. Cuando tú no tienes nada, cuando ya no hay nada en ti, el Señor está dispuesto a multiplicar. En las multiplicaciones de los hombres es 0 por 1 es 0, ¿verdad? Y en las multiplicaciones de Dios es 0 por 1 es 1. Porque en las multiplicaciones de Dios siempre existen. En las divisiones de Dios no existen. Porque Dios no divide, Dios une. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ubicarnos esta noche en el libro de Salmo 40, y vamos a empezar allí nuestro tema, en nuestro mensaje de esta noche. Salmo 40, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios allí, en el Salmo 40, 1 al 3, dice, permítame un segundito, gracias hermano. La palabra de Dios en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé, ¿a quién? A Jehová, y se inclinó a mí, ¿y qué? Oyó mi clamor. Y después dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo que. Después dice allí: puso mis pies sobre peña, ¿y qué más? Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza ¿a quién? A Dios. Dice la parte final: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es que cuando tú estás en una situación difícil y tú vienes al Señor con paciencia, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas. El salmista estaba pasando por una situación difícil. Si nos damos cuenta, David siempre estaba rodeado de enemigos.
porque siempre que él iba, dice la palabra de Dios, que en las primeras etapas de la historia de él, traía ¿cuántos? 1,000, 2,000 o 5,000 cabezas. Traía 10,000 cabezas de hombres. Allí todos decapitados. Así que David tenía muchísimos enemigos. Yo no sé cuántos enemigos tú tienes, pero David tenía bastante. Era una nación completa que se la aventaba en un día, se la ponía encima. Pero más sin embargo, cuando estaba en tribulaciones y cuando estaba en aflicciones, él miraba allá arriba, miraba al cielo, porque era de donde venía su protección. El Dios, el creador del universo, ese Dios poderoso, de lo que hablábamos ahorita en el libro de Isaías, ese Dios que multiplica las fuerzas a donde no hay nada, ese Dios era el cual David seguía. Ahora, la Biblia dice que pacientemente él esperó en Jehová. Y vamos y descubramos algo. Por la paciencia que David tenía, por esa paciencia que él tenía de esperar en Jehová, entonces el Señor tenía misericordia de él. Y por las misericordias de Dios, por eso el Señor, por la misericordia. Sí. Ok, probando, sí. Controlamos allí. Me cambiaron el micrófono. Sí. Y las misericordias de Dios eran vastas con él. Mire que por hacer solamente una cosa David, solamente tenía paciencia en la espera. Y por tener paciencia, el Señor dice aquí que se inclinaba a él. Dios escuchaba la voz de David. Dios escuchaba los ruegos de David. Por la paciencia que él tenía, Dios escuchaba el ruego de David e inclinaba su oído y oía el clamor de David. Después de eso el Señor lo sacaba del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego el Señor lo ponía sobre peña. ¿Y quién es la peña? La peña es Jesús, porque Jesús es la roca que no se mueve. Jesús es el lugar donde tú puedes estar seguro. Por eso en esta noche hemos decidido que el mensaje sea Jesús es la solución. Porque cuando David buscaba al Señor, el Señor le solucionaba toditos sus problemas. Cuando tú vengas a Cristo Jesús, cuando tú busques a Jesús, verdaderamente en espíritu y en verdad, el Señor va a resolver en tu favor. Porque el Dios al cual yo te quiero presentar durante esta semana es un Dios que no es sordo, es un Dios que escucha, aún tú estés en lo más profundo, aún tú te hayas arrastrado hasta la miseria más vil, el Señor está dispuesto a extraerte de allí y levantarte. Cuando tú te has embarrado, cuando tú has andado en el lodo, cuando la Biblia dice y habla de lodo cenagoso, está hablando que David había llegado hasta lo último que un ser humano puede llegar. Ya no había esperanzas hasta donde él había llegado. La única esperanza que él tenía era que las misericordias de Dios fueran manifiestas en la vida de él. Ahora, para poder entender un poquito más lo que analizamos en el libro de Salmos, vamos a ir al libro de Lucas. En el capítulo 8 del libro de Lucas, yo quiero presentarles un personaje que estuvo paciente en la espera de la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 40. ¿Lo tenemos? La Biblia dice allí claramente, mis queridos amigos y hermanos, cuando volvió Jesús, ¿le recibió quién? ¿Y cómo le recibió? Por eso yo te digo que yo te invito a pasear hoy con Jesús. Yo te invito a pasear en esta semana con Jesús. Tú no te puedes quedar en tu casa, porque esta semana estaremos paseando con Jesús. Esta semana veremos al personaje que descendió del cielo, ese personaje que dejó todito allá en el cielo para venir en rescate de la raza que estaba caída, que éramos tú y yo. Y ese personaje anduvo en la tierra y la gente lo pudo palpar. Ahora tú y yo lo podemos palpar a través de su palabra. Y si tú quieres palpar el gozo,
de Jesús, tú puedes. Tienes que tener fe. Esta semana, por eso le hemos titulado, ¿cómo le titulamos la semana? ¿Se recuerdan cuál es el título de esta semana? Jesús. Un milagro, ¿cómo dice? Jesús hace un milagro. Y como subtítulo arriba dice, impacto de fe. Porque las personas del tiempo antiguo, cuando andaban con Jesús, la gente tenía fe en el Mesías. Y hoy nosotros tenemos que desarrollar la palabra fe en nuestras vidas. Tenemos que descubrir cómo es que esta gente tuvo fe en alguien que andaba allí, que era un personaje aparentemente igual que ellos, pero no era igual, porque Jesús no pecaba. Y Jesús nos invita a que nos liberemos del pecado en su nombre. La Biblia dice que cuando volvió Jesús le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Dense cuenta que siempre que Jesús iba a algún lugar, la gente esperaba de Jesús. Pero no eran 2 y 3 personas, eran multitudes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se camina en una multitud? Es difícil, ¿verdad? No podemos caminar fácilmente en una multitud. Mientras trabajaba en México con un evangelista que no podía ver, él me dice, bueno, llévame por medio de la multitud. Yo quiero saber qué se siente caminar en medio de la multitud. Queridos, eran 3.000, 1.500, 1.800 personas. Y ir arrastrando a una persona o ir guiando a una persona en medio de una multitud es difícil. Y la Biblia dice que Jesús estaba rodeado de multitudes. Es el hombre más famoso de la historia. Por eso es que yo me he quedado con Jesús, porque es el personaje más famoso de la historia. En registros es el personaje que tuvo público más grandes, porque se agolpaban las multitudes. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a la Biblia, descubren cuando Jesús alimentó a 5.000 personas. No estaban contados los niños y las niñas, no estaban contados las mujeres en ello. Jesús estaba predicando ante un estadio. Era un personaje reconocido y sigue siendo reconocido y seguirá siendo reconocido. Amén. Y la Biblia dice, entonces vino un varón llamado, ¿cómo? Es de este personaje quien yo quiero hablarles en esta noche un poquito. Aunque no es un personaje muy mencionado en la Biblia, lo cierto es que hay algo que sacar del personaje de Jairo. Mira, la Biblia dice que este varón vino y dice que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Alguna vez tú has tenido la necesidad de alguien o la necesidad de algo? Este personaje llamado Jairo no era cualquier personaje. Era como tú y como yo, que no somos cualquier personaje ante los ojos de Dios. Tú no eres cualquier persona. Tú eres una princesa y un príncipe de Jehová. Tú no eres cualquier persona. Pero Jairo era un personaje importante. Y este hombre tenía una necesidad y vino a la presencia de Jesús. Este hombre, aunque era importante, no le importó lo que diría la sociedad. Él solamente vino a los pies de Cristo Jesús porque tenía algo importante que se le estaba yendo de sus manos. Y él necesitaba un favor del sublime Dios. Y la Biblia sigue diciendo, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Jairo vino con acción de súplica a los pies de Jesús, en espera de la respuesta a la necesidad que él tenía. La Biblia sigue diciendo allí en el siguiente texto, porque tenía una hija, ¿qué? Única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué? ¿Tenía necesidad, Jairo? Sí, tenía necesidad. ¿Tú tienes necesidad? Sí, yo también tengo necesidad. Y en esa necesidad que Jairo tenía, se acordó de que se andaba hablando por allí de un personaje que se llamaba Jesús, que le decían que venía de Nazaret. Y empezó a pensar en ese personaje después de haber intentado por la sanidad de su hija por otros medios. Yo les digo algo, la madre de esa niña debió haber estado orando y Jairo debió haber
asistido a buscar a Jesús, porque esa madre debió haber estado orando por esa niña. Dígame que no. ¿Qué madre no ora por sus hijos? Y entonces dice la palabra de Dios que Jairo vino a Jesús porque tenía la necesidad que su hija se estaba muriendo. Pero en ese tiempo, cuando se estaba muriendo, vino con acción de súplica a Jesús. Y la Biblia dice, y mientras iba, significa que Jesús no le dijo que no a Jairo. Jesús le dijo que sí prácticamente, porque la Biblia dice que mientras iba. Quiere decir que Jesús emprendió el viaje a la casa de Jairo. Jairo había escuchado de Jesús que sanaba a los enfermos y él tenía esa única opción de venir a los pies de Jesús, postrarse a los pies de Jesús, no importando que traía el saco, el traje, los zapatos bien brillantes, porque tal vez traía los zapatos bien brillantes, pero a él no le importó, vino a los pies de Jesús, simplemente se arrodilló en la presencia de Jesús y le dijo: te ruego que vengas a mi casa, te suplico que vengas a mi casa, mi hija única se está muriendo, Señor, y yo necesito de tu favor, te suplico que vengas. Y Jesús le dijo: allí voy. Y Jesús empezó a caminar a la dirección de la casa de Jairo. Y la Biblia dice que mientras iba, la multitud le oprimía. En la dirección que Jesús iba a la casa de Jairo, descubrimos que la multitud no permitía que Jesús caminara en paso veloz para llegar a la casa de Jairo. Mas sin embargo, Jairo decide poner en su mente lo que hizo David: pacientemente voy a esperar a Jesús. Yo no sé si tú estás lleno de impaciencia. Es posible que sí, como yo a veces me impaciento, que no veo la respuesta del Señor, y que el Señor se detiene, y que la multitud le oprime a Jesús, y que no permite que Jesús llegue hasta mi casa, y que cuando en el momento más difícil que yo necesito de Jesús, Jesús no está. Y Jairo estaba necesitando de Jesús, y Jesús iba. Jesús nunca te va a decir que no. Jesús siempre te va a dar una respuesta. Jesús nunca te va a decir, no, tú estás muy feo, no, sí, tú sí, porque estás más guapo. No. Jesús te va a ver así como eres, porque para Jesús tú eres lo más hermoso que existe en esta tierra. Jesús, lo más lindo de Él, que Él no se interesa en clases sociales. Él se interesa en toda clase social, desde lo más pequeño hasta lo más alto. La Biblia dice que, ¿por qué yo te digo esto? Porque mira lo que dice la Biblia. Para una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, y 44 dice, se le acercó por detrás y tocando el borde del manto, así dice, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de ¿qué? Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Jesús iba a la casa de Jairo. No se olviden que estamos hablando de Jairo. Jesús iba en dirección a la casa de Jairo, es decir, Jairo de hoy en día, María, Juan, Pedro, Victoria, Anita, quien sea, como sea que sea tu nombre. Jesús salió en dirección a tu casa, y en la dirección que llevaba a la casa de Jairo. Entonces Jesús se da cuenta que está siendo oprimido por personas, pero no nada más eso. Jairo va al paso de Cristo Jesús, y en el tiempo que Jesús va para allá, hay una mujer que se le ocurre tocar el borde del manto de Cristo Jesús. Y cuando esta mujer toca el borde del manto, Jesús se dio cuenta. Y cuando Jesús se da cuenta, Jesús se detiene y hace la pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Ahora les pregunto a ustedes: ¿creen ustedes que en una multitud no se puede tocar a una persona? Es muy fácil tocar a una persona en una multitud. Estás de rosas con las personas todo el tiempo. Y Jesús se detiene en una pregunta ilógica, no tiene sentido posiblemente la pregunta que Jesús hace: ¿quién es el que me ha tocado? En medio de una multitud. Ahora, Jesús dice: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Por qué? Dice. Y negando todos, dijo Pedro en 45, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te oprime y dices
¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús insistió en esa pregunta. Jesús fue insistente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús insiste a nuestra vida. Jesús todo el tiempo nos va a insistir a través de su Santo Espíritu. Jesús todo el tiempo nos va a buscar. Aún nosotros demos el paso, Jesús siempre nos va a buscar. Y en la vida de esta mujer, ella dio el paso y dio un paso de fe. Y en el paso de fe que ella dio, se dio cuenta que fue sanada. Jairo venía allí al paso de Cristo Jesús, allí lento como una tortuga, pero ahí venía al paso de Jesús. Pero mientras venía a la casa de Jesús, se encontró que una mujer vino y tocó el borde del manto de Jesús. Cuando tú buscas a Jesús muchas veces, tal vez no lo encuentres de la forma que tú lo buscas. Porque no es de la forma que tú lo buscas. Es como tú lo buscas. Si lo buscas con fe lo vas a encontrar. Pero si no lo buscas con fe no lo vas a encontrar. Necesitas buscar a Jesús con fe. De que Él va a resolver la situación en tu vida. Como lo que pasó en la vida de Jairo. Jairo buscó a Jesús con fe y se mantuvo allí al paso y a la lentitud de Cristo, y él caminó con Jesús y no se detuvo, solamente cuando Jesús se detenía. Y en ese instante la mujer toca el borde del manto de Jesús. Otra situación difícil. ¿Saben por qué? Porque ahora Jesús se detiene a ver qué es lo que a ver qué le había tocado. Ahora Jesús hace tiempo y la hija de Jairo se está muriendo. Es decir, tu problema está avanzando. Tu problema está avanzando, aunque ya has hablado con Jesús y aunque Jesús empezó a caminar en dirección para resolver tu problema. Pero Jesús se detiene en el camino a platicar, a conversar, a discutir allí con Pedro, con Andrés, con Juan, qué sé yo con quién. Pero empieza la discusión entre ellos. No, Pedro, es que alguien me tocó a mí. Pero Jesús, ¿cómo se te ocurre? Señor, ¿cómo puede suceder esto? Si en medio de la multitud todos te oprimen, ¿cómo tú preguntas si alguien te ha tocado? Y mientras eso está, el Señor le dice, no, es que no fue cualquier toque, fue un toque de fe, porque ha salido virtud de mí y alguien ha sanado. ¿Cuántos quieren sanidad en esta noche? Amén. Jesús tiene la sanidad para ti. Debes creerlo. ¿Y saben qué? Después sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, 47. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todos o de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jesús viene a sanarte hoy. Jesús quiere sanarte hoy. Jesús quiere liberarte hoy. Tú no te puedes ir de este lugar sin haber sentido que Jesús te ha dejado en libertad, sin haber sentido que Jesús te ha sanado. Es solamente un toque de fe. Solamente fe. Porque la mujer no, ella había escuchado que Jesús había sanado a otras personas, pero no había visto todavía que Jesús había sanado. Ahora a ella le correspondía sentir y vivir, tocando el borde del manto de Jesús, de que ella había sido sanada. La Biblia dice que ella le cuenta cómo al instante